debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Padre, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia para agradecerte, Señor, el que hayas sido tan bueno con nosotros, el que nos hayas amado, el que hayas enviado a tu Hijo en favor de nosotros. A ti, precioso Jesús, te damos las gracias porque no te importó despojarte de tu condición de Dios para venir a vivir entre los hombres y humillarte a ti mismo para mostrarnos el camino de la salvación. Te damos muchísimas gracias. Te pedimos a ti, precioso Espíritu, que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, que seamos receptivos a la palabra y que en esta tarde podamos llevar algo que alimente nuestro corazón durante la semana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? En la semana platicaba con un compañero entrenando básquetbol y platicaba con él y yo le preguntaba acerca de la felicidad. ¿Qué había sido para él durante su juventud el buscar la felicidad? ¿Cómo buscó él la felicidad? Y él me dijo algunas cosas que se me hicieron interesantes. Me dijo, creo que cuando uno está chavo, no sabe muy bien el asunto de hacia dónde va la vida, ni qué es lo que uno quiere en la vida. Y me dijo, cuando yo era joven, él tiene ahora un poco más de 50, dice, cuando era joven, tuve la oportunidad de unirme a 3 grupos de amigos que yo tenía en ese entonces. Estaban los amigos de la escuela, que eran los matados, los estudiantes que siempre estaban estudiando ahí en la biblioteca, y no les hice mucho caso. Estaban los amigos de la iglesia que me invitaban para aprender a tocar instrumentos y cantar himnos a Dios, pero tampoco le hice mucho caso. Y estaban los amigos que se reunían todos los fines de semana para ir a jugar, al baile, a tomar, y escogí a los últimos. Y por muchos años me reuní con ellos para tomar. Dice, yo no sé ni por qué tomaba, el sabor de la cerveza me sigue pareciendo como que es un sabor muy amargo, te infla el estómago y al día siguiente estás con la cruda. Dice, pero yo los seguía a ellos porque pensé que ahí estaba la felicidad. Mucha gente busca la felicidad, hermanos, en la novia, en los amigos, en el dinero, en el trabajo. Otros lo buscan en el poder, otros buscan la felicidad controlando a la gente. Hay muchas maneras como la gente busca la felicidad en su vida. Pero yo quisiera llevarles a esta reflexión. Cuando nosotros buscamos la felicidad de Dios, en realidad encontramos la felicidad nuestra. Y en el pasaje que acabamos de leer, hermanos, me gustaría compartir algunas ideas. Quisiera leérselas en otra versión de la Biblia al día. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 5 dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 5. Dice así: llénenme de alegría amándose unos a otros, viviendo en armonía y luchando unidos por un mismo ideal y un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. Sean humildes. Tengan siempre a los demás como mejores que ustedes. Cada uno interésese no solo en lo suyo, sino también en lo de los demás. Jesucristo nos dio, en cuanto a esto, un gran ejemplo. Así que cuando buscamos nuestra felicidad, hermanos, buscando en primer lugar la felicidad de Dios, nosotros empezaríamos con el título de esta meditación: llénenme de alegría, dice Dios, llénenme de alegría. ¿Cómo podemos llenar de alegría el corazón de Dios? Hemos venido en esta tarde a buscar de Dios, hemos venido en esta tarde a encontrarnos con Él, a adorarlo, y Dios nos dice, llénenme de alegría. Nosotros podríamos decir, Señor, ¿cómo podemos llenarte de alegría? Y Dios nos dice en primer lugar, ámense unos a otros. Ámense unos a otros.
completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Yo crecí, hermanos, en la iglesia de Azcapotzalco en Betania, y cada vez que nos despedíamos, la última cosa que se decía al terminar el culto era Juan 13:35. Con esto nos despedíamos en la iglesia. Y Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Eran las últimas palabras que repetíamos en cada culto. En esto conocerán todos, dijo el Señor Jesús, que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos para con los otros. El amor a uno mismo, dijo el Señor, que el mandamiento más grande era amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor a nosotros mismos, hermanos, el amor a nosotros mismos empieza por tomar las mejores decisiones. Si tú tomas las mejores decisiones para tu vida, te estás amando a ti mismo. Y cuando te amas a ti mismo, tienes la posibilidad de amar a otros y de amar a Dios. El amor a uno mismo, entonces, hermanos, está en elegir todo lo que es bueno y que el Señor destinó para nosotros como su herencia. Para entender esto necesitamos crecer y madurar. Ahora, en cuanto al amarnos unos a otros, hermanos, yo he entendido esto, que el amor, escúchenlo bien, el amor son más que palabras. El amor son más que palabras. Lo dijimos hace 8 días y hace 15 días. Mucha gente, cuando es el día de los novios, dice te amo y llena todo de corazones. Y algunos tapizan el coche de su novio, de su esposo, con un montón de papelitos diciendo te amo, te amo, te amo en ese día, ¿no? Pero el amor son más que palabras. Yo creo que el amor, y esto estarán de acuerdo los papás conmigo, el amor lo podemos ver en la obediencia de los hijos. Cuando los hijos son obedientes, alegran el corazón de los padres. Y cuando los hijos son necios, son tristeza para el corazón de la madre, dice la palabra. El hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Así que el amor se observa en la obediencia. El amor también se observa en el trabajo duro. Los padres, hermanos, trabajamos, nos esforzamos porque amamos a nuestros hijos. Como recuerdo, hermanos, a las 4:30 de la mañana empezaba a haber un poco de ruido en casa. A eso de las 5:30 había mucho ruido en la casa, porque mi papá se paraba temprano, muy temprano, iba a conseguir el hielo a las 5 de la mañana que abrían el lugar del expendio de hielo, y lo traía a la casa, y en la casa, en una máquina que él había inventado, que Dios le reveló, empezaba a moler todo el hielo que se iba a llevar para vender los raspados enfrente de las escuelas o de los parques o las iglesias, y con ese recurso traer el dinero que hacía falta a la familia. Así que cuando yo pienso en el amor, pienso en trabajo duro. Alguien que ama se esfuerza y trabaja duro por aquellas personas que son el objeto de su amor. También el amor se ve, hermanos, en compartir lo que uno ha recibido. Cuando tú amas, hermanos, te complaces en dar el último bocado, el más rico, el que has estado guardando, para compartírselo a la persona que amas. ¿Es así, hermanos, o no? Algunos, yo sé, algunos abusan y siempre quieren la parte más rica del postre y de todo. Pero cuando uno ama con sinceridad, puede desprenderse aún de esa última parte para decir, toma amor, yo sé que te encanta también a ti. El amor es compartir, el amor es dar. Cuando el Señor Jesucristo liberó a aquel endemoniado que tenía un demonio llamado Legión, porque ¿cuántos demonios eran, hermanos? Muchos. Dice la Biblia que cuando el endemoniado llegó, el demonio le habló al Señor Jesucristo y le dijo, no me atormentes, Hijo de Dios, dame permiso de irme a donde están aquellos cerdos.
Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo le dio la posibilidad a este hombre que había estado endemoniado y que se pasaba desnudo entre los cementerios, entre las cuevas. Le dio permiso a este demonio que saliera, se fue donde había más de 2000 cerdos. Estos demonios entraron en los cerdos y los precipitaron para irse hacia un barranco. El hombre fue liberado, sanado por el Señor Jesucristo. Y este hombre le dijo al Señor: Señor, déjame seguirte. Y el Señor Jesucristo le dijo: no, quiero que vayas, regreses a tu pueblo y le digas a tu familia y a toda la gente las cosas que has recibido de parte de Dios. Y hermanos, nosotros venimos cada 8 días. Las hermanas vienen 2 veces a la semana. Y algunos otros hermanos se reúnen los miércoles o los viernes y sábados en las casas y vienen el domingo aquí a la casa del Señor. Porque es padrísimo, como dicen los chavos, estar en la casa de Dios, adorar a Dios, encontrarnos con los amigos, poder dar un abrazo y decir: hermano, cómo me da gusto verte. Es algo maravilloso venir a la casa de Dios. Pero ¿qué creen, hermanos? Al igual que al endemoniado, el Señor nos diría: hijito, qué bueno que vienes a mi casa. Ahora, regrésate a la tuya y compártale a tu familia, a tus vecinos, las cosas que has recibido de mí. Y Dios nos envía, hermanos, porque el amor también es compartir aquello que hemos recibido de parte de Dios. Y Dios nos dice: hijito, qué bueno que quieras estar conmigo. Ahora regrésate, comparte para que puedas venir la próxima semana otra vez a recibir. El amor es compartir, hermanos. Así que si ustedes quieren llenar de alegría el corazón de Dios, Dios les dice: ámense unos a otros. Ámense unos a otros, trabajen unos por otros, compartan unos a otros las cosas que han recibido. Obedezcan. Eso es algo que agrada a Dios. Y una segunda cosa que el Señor nos dice en este pasaje: llénenme de alegría amándose unos a otros, viviendo en armonía. Vivan en armonía. ¿Qué es la armonía, hermanos? Hace 8 días lo veíamos y les decía, hermanos, cada vez que los jóvenes vienen aquí, tocan ahí el teclado, la nota la, y el guitarrista y el bajista empiezan a afinar la guitarra para que suene exactamente como suena el teclado. Buscan la nota la y empiezan a afinar. Si no afinan ellos, podrían tocar muy bien, ser virtuosos, pero se va a escuchar terrible. La armonía, hermanos, nos permite que haya justo una belleza en todas las cosas que nosotros hacemos. Así que el Señor nos dice: pónganse de acuerdo. ¿Cuál es la mejor manera de ponernos de acuerdo, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque Rubén puede pensar una cosa, Beto puede pensar otra, Benjamín puede pensar otra cosa. Pero cuando dejamos que Dios nos hable a través de su palabra, Él es el juez. Él nos dice: hijito, este es el principio que yo establecí. Si tú lo sigues, vas a ver que todo marcha bien. Dios, hermanos, instituyó en su universo una serie de reglas y de principios y de leyes que rigen todo el universo. El trabajo de los científicos en los últimos siglos y mucho más en estos últimos años es tratar de descubrir cuáles son las leyes que rigen el universo, cómo está hecho el universo. Cuando los científicos descubren las leyes que Dios puso en el universo, entonces están en posibilidad de modificar algunas cosas para traer mayor bienestar a nosotros. La Biblia nos dice que de la boca de Jehová viene el conocimiento y la inteligencia. Y el libro de Proverbios nos dice que de Dios es quien cuida la ciencia. Si nosotros ahora, hermanos, podemos ver desarrollo en todo lo que hay, es porque Dios ha tenido cuidado de revelar al hombre los principios y las leyes que Él puso para que su universo funcionara perfectamente. Y todo el universo funciona en armonía porque Dios así lo diseñó. Todo funciona en armonía. Ahora, yo quiero decirles algo, hermanos. El asunto de la armonía es un ideal de la vida. ¿A qué me refiero? Cuando digo que es un ideal de la vida, me refiero a que Dios quisiera que sus hijos estuvieran en armonía. Pero ustedes y yo sabemos
que la vida no es armónica. Lo vuelvo a decir. Ustedes y yo sabemos que la vida no es armónica. Están en su casa y se encuentran con alguien de ustedes y que tiene actitudes diferentes a ustedes, que se enoja, que es molesto y que causa tensiones dentro del hogar. ¿Es así, hermanos? ¿O solo se le ocurrió al hermano? Así es. Ustedes y yo sabemos que nuestro cuerpo es un cuerpo perfectamente diseñado por el Señor. Amén. Sin embargo, nuestro cuerpo no funciona tan bien. Levanten la mano, por favor, todos los que crean que las bacterias son algo dañino para el cuerpo. Levanten la mano los que creen que las bacterias son algo dañino para el cuerpo. Bueno, hay como unos 20. Los que no saben si son dañinas o no son dañinas, levanten la mano. Ok, y hay otros como 10 o 15. Los que saben que las bacterias son buenas para el cuerpo. Ok, la mayoría. Pero ¿qué cantidad de bacterias son las buenas para el cuerpo? En esta semana, hermanos, vi un documental muy interesante acerca del funcionamiento de los intestinos. Y en ese documental se hablaba acerca de que los intestinos tienen 200 millones de neuronas que son muy parecidas a las que tenemos en el cerebro. 200 millones de neuronas. ¿Qué tantas neuronas son? Son las que tienen los perros o los gatos en su cerebro. Y hay perros y gatos que son muy inteligentes. En estos días, después de que puse el jardín en la casa, hablé con mi gato y le dije: este jardín es mi jardín, no quiero que te hagas tus necesidades ahí. ¿Queda claro? Y me estuvo observando. Y por 5 días, hermanos, no se hizo en mi jardín. Voy a tener que darle unas porque en la semana descubrí una caca de ese gato. Es que solo hay un gato en la cara. Tenemos una barda muy alta, no creo que se haya bajado otro. Pero los perros y los gatos son muy inteligentes. Bueno, el asunto es que en nuestro sistema tenemos neuronas y los médicos han descubierto algo maravilloso. Si alguien tratara de hacer una biopsia en el cerebro para descubrir algún mal como el Alzheimer o una de estas enfermedades degenerativas, sería de un riesgo altísimo. Pero los científicos descubrieron hace 4 años que pueden hacer biopsias de los intestinos, que son inocuas, es decir, no producen ningún problema, y al examinar las neuronas pueden determinar con 10 años antes los males que van a desarrollarse en el cerebro y empezar a tratarlos. Eso me parece algo maravilloso, el pensar que pueden estudiar las neuronas que están en los intestinos para tratar problemas que van a ocurrir en el cerebro 10 o 15 años adelante. Y yo digo: Dios, qué bueno eres, qué maravilloso eres. No sé si en mi generación, pero seguro en la generación de los más jóvenes van a tener esos adelantos ya dentro del sistema de salud de nuestro país. Yo lo creo. Pero algo ocurrió. Cuando estaban estudiando las neuronas que están dentro de los intestinos, empezaron a darse cuenta de que el cuerpo está literalmente invadido de bacterias. ¿Qué cantidad de bacterias? Empezaron a estudiar y hallaron que hay 1000 veces más bacterias que las células que componen todo nuestro cuerpo. Así que ¿tenemos poquitas o muchas? Muchísimas. Y alguien podría decir: si los bebés nacieron en un ambiente estéril donde no había bacterias, ¿cómo es posible que tengamos tantos? Pregúnteme por el puesto de tacos donde yo voy. Todo nuestro cuerpo, desde el momento en que nacemos, hermanos, empieza a absorber bacterias. Y esas bacterias se van en todo nuestro organismo. Ahora, estamos hablando de la armonía. Y les digo que lo ideal es que hubiera siempre las cosas perfectas.
Pero Dios ha diseñado que aún en lo imperfecto que son las bacterias funcionen bien dentro de nuestro cuerpo para absorber los alimentos que nosotros comemos. Las bacterias absorben los alimentos y luego las empiezan a transformar para que los nutrientes lleguen a las paredes intestinales y de las paredes intestinales se distribuya la energía que el cuerpo necesita. Así que aún dentro un orden perfecto. Hoy les decía en la reunión de oración a los hermanos que estuvieron en la mañana, había un letrero grande allí en el circuito interior que decía: cuando la vida te dé limones, haz limonada, o dulces de limón, o pasteles de limón, o nieve de limón, pero no te amargues con las cosas malas que a veces ocurren en tu vida, porque las vas a tener toda la vida. Toda la vida. Lo mejor que tú puedes hacer es entregarle al Señor y decir: Señor, ¿cómo puedo transformar esta situación que me está minando, que me está afectando aquí, Señor, en mi matrimonio? Dame sabiduría. Y Dios les va a dar la sabiduría, hermanos, para transformar aquellas cosas que les afectan tanto en su vida, para convertirlas en algo que sea un dulce, una bendición. Quiero que vivan en armonía. Llénenme de alegría, dice el Señor, amándose unos a otros, viviendo en armonía, dice el Señor. Pero luego me encanta cómo en esta versión de la Biblia el Señor nos dice esta tercera y último consejo que quiero darles en esta tarde. Dice el Señor: llénenme de alegría amándose unos a otros, viviendo en armonía y luchando unidos por el mismo ideal y un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. Sean humildes, tengan siempre a los demás como mejores que ustedes. Cada uno interésese no solo en lo suyo, sino también en lo de los demás. Así que el tercer consejo que Dios nos dice con esta palabra de llénenme de alegría es: luchen juntos, trabajen juntos por un mismo ideal. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hace algunos años, unos 7 u 8 años, un hermano de la iglesia, el hermano José Castro, me pidió que le ayudara para actualizar un poco un censo que se había hecho en la Ciudad de México de las iglesias que estábamos conformadas en la Ciudad de México. Así que me dio un libro grueso con todas las iglesias que estaban constituidas en 1995. Era un libro que hablaba acerca de prospección, es decir, hacia dónde iban las iglesias, qué tantos miembros tendrían de acuerdo al crecimiento que habían tenido. Y entonces me pidió el hermano que le ayudara para llamar por teléfono, hacer algunas visitas y ver el estado de la iglesia, qué tanto había crecido la iglesia. Entonces, cuando empecé a hacer llamadas y visitas, me di cuenta, obviamente no visité a todas las iglesias, pero sí visité a un buen número de las que estaban allí. Y me di cuenta de algo. Más o menos 3 de cada 4 congregaciones habían desaparecido. 3 de cada 4 congregaciones cristianas habían desaparecido. Eso a mí me impactó muchísimo. Me impactó porque pensé, ¿dónde se fueron los hermanos que un día dijeron que iban a servir al Señor? Resulta que cuando murieron los pastores o los líderes, la gente dejó de preocuparse por traer a otros al camino del Señor. Y las iglesias se fueron convirtiendo en iglesias viejas, con personas de edad avanzada. Y las personas de edad avanzada tienen muchos problemas de salud. Y dejaron que las iglesias se fueran muriendo. Eso me impactó, hermanos. Porque yo creo que el propósito del Señor, cuando vino a esta tierra y se ofreció en sacrificio, era para que la gente le conociera y tuviera otro tipo de vida. Pero los cristianos entraron en una apatía y dejaron que aquello que era el sacrificio del Señor se viniera a nada. Yo me propuse en esos años, hermanos, que eso no pasaría en Azcapotzalco ni pasaría tampoco aquí.
con la bendición de Dios, hermanos. Y yo espero que el Señor alguna vez diga, o más bien, yo espero que el Señor confirme estas palabras y que alguna vez alguno de ustedes diga, el hermano tuvo voz de profeta, pero yo creo que después de que yo me haya ido con el Señor, hermanos, esta iglesia va a continuar por los siguientes 50 y 100 años más, porque Dios es quien sostiene a la iglesia. Es Dios quien sostiene a la iglesia. Pero también, hermanos, vi una cosa, un fenómeno al estudiar las iglesias, y es que si bien es cierto que algunas se extinguieron y dejaron de reunirse y cerraron las puertas, hubo otras iglesias, hermanos, que empezaron a tener un crecimiento muy grande. Y pienso en la iglesia Oreb, en la que mi hermano Benjamín ha tenido tanto contacto, con el hermano Gilberto Gutiérrez. Una iglesia que cuando llegó el hermano había 300 miembros. Y unos 4 meses después se le fueron todos y se quedaron nada más como con 30 o 40 cuando mucho. Pero de esos 40 que quedaron, dijo el hermano, ok, ahora vamos a enseñar la palabra, porque los que se fueron están sirviendo al Señor por contienda o por vanagloria, buscando que la gente lo reconozca a ellos, pero nosotros vamos a trabajar con el ideal del Señor, todos unidos bajo un mismo propósito. ¿Cómo cuántos miembros tiene ahora, Benjamín? ¿Tú que has ido más para allá? ¿Perdón? Más de 3,000. Más de 3,000. Cuando la gente busca de todo corazón al Señor y trabaja en un mismo ideal, en un mismo propósito, Dios empieza a añadir bendición a su pueblo. Y eso es lo que el Señor nos dice: llénenme de alegría amándose unos a otros. Esta es la principal característica. 2, buscando la armonía. Y si no hay armonía, de todas maneras, agradezcan y sigan trabajando. Y número 3, trabajen juntos bajo un mismo propósito y un mismo ideal. Ahora, hermanos, en los últimos años nosotros hemos estado hablando acerca de cuál es la razón. Decía hace un momento Neftalí, ¿cuál es la razón por la cual nosotros venimos a esta tierra? ¿Cuál es el propósito por el que llegamos a esta tierra? Y hemos enseñado durante mucho tiempo que hay 5 razones por las cuales Dios nos trajo a esta tierra. Y yo sé que algunos ya lo tienen bien metido aquí en su cabeza y están trabajando. Y otros todavía no saben ni siquiera cuál es la primera razón. Pero la Biblia dice que la primera razón por la cual Dios nos trajo a esta tierra fue para amarnos y para que nosotros le amáramos por sobre todas las cosas. Él nos creó, hermanos, como el pintor crea en un lienzo una obra de arte y dice, esta es mi obra de arte. Como el escultor lo hace, como el arquitecto cuando empieza a pensar en los planos y cómo va a ser la construcción y al final dice, gracias a Dios quedó bien. Así Dios nos creó a nosotros, hermanos, tan complejos como somos, tan infinitamente complejos que toda la ciencia no ha podido entender todavía cómo funciona todo nuestro organismo. Sigue trabajando, pero se piensa que todavía faltan de 50 a 100 años para que podamos entender perfectamente todas las leyes que rigen nuestro cuerpo. Dios nos hizo perfectos y nos hizo así, hermanos, para amarnos. Fuimos creados para ser amados por Dios y para amarlo a Él. Esa es la primera razón. Por esa razón, cuando nosotros venimos y cantamos al Señor, lo adoramos, porque en la adoración nosotros tratamos de demostrarle al Señor que sentimos amor por Él. Por eso le cantamos. El primer propósito se llama adoración. Y luego el segundo propósito, Dios nos hizo, hermanos, para que nos amáramos a nosotros mismos, porque solo cuando ustedes se aman a sí mismos, están en la capacidad de amar a otras personas. Cuando se perdonan a sí mismos, están en la capacidad de perdonar a otras personas. Cuando se valoran, están en la capacidad de valorar a otros. Y para eso, Dios nos dio en este amor la posibilidad de tomar la mejor elección. La mejor elección, hermanos, es tomar toda la herencia que Dios nos ha dado. Si yo les dijera, hermanos, a ustedes, ¿alguno ha recibido alguna vez una herencia? Levante la mano. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna herencia? Mi hermana sí la recibió.
Alguno ha dejado pasar la herencia diciendo, esa a mí no me importa, que se la lleven, que se la queden otros. Ok, hay 2 o 3 hermanos que dicen, a mí no me interesan las cosas materiales. Si a esa persona le sirve, se la cedo sin problema. Pero tratándose de cosas espirituales, yo les diría, hermanos, es una tontería rechazar la herencia que Dios les ha dado. Sería una tontería rechazar la herencia que Dios les ha dado. Ustedes se aman a sí mismos cuando eligen tomar la herencia de Dios. ¿Cuál es la herencia de Dios? En primer lugar, la salvación. Dios les dice, te doy la posibilidad de que tengas una vida feliz aquí y después te vayas conmigo al cielo. En una ocasión, el hermano Rick Warren, que es una persona a quien yo admiro, tiene una iglesia de más de 45,000 miembros. He estado en Saddleback, en la iglesia en California, tiene más de 45,000 miembros. En una ocasión, Rick Warren le preguntó a su mentor. ¿Quién es un mentor? Un maestro. A su mentor, Peter Drucker. Peter Drucker no era cristiano. Peter Drucker es conocido en Estados Unidos como el padre del management o de la gerencia de negocios. Peter Drucker es uno de los cerebros que ha producido Estados Unidos y escribió muchos libros de administración y de gerencia y de negocios. Él era mentor de Rick Warren. Cuando Peter Drucker se hizo cristiano, el hermano Rick Warren le preguntó a Peter Drucker, ¿por qué te hiciste cristiano? Y Peter Drucker le dijo, la gracia, el regalo de Dios, es lo mejor que una persona puede tener en la vida. ¿Por qué voy a ser tan tonto de rechazar un regalo? Nosotros, hermanos, debemos amarnos a nosotros mismos tomando los regalos de Dios. Y el primer regalo es la salvación. Luego el segundo regalo es su iglesia. Ustedes están aquí, hermanos, y se reúnen, y es una bendición que puedan verse con otros niños, con otros jóvenes, con otros adultos, y crecer juntos, madurar juntos, y vivir y compartir las experiencias de vida. Este es un regalo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado el regalo de su palabra para que nosotros podamos crecer y madurar y ser mejores personas, personas más sabios. ¿Cómo me encanta ese versículo donde el salmista dice, me he vuelto más sabio que mis maestros? Me he vuelto más sabio que los ancianos que me enseñaron. Y da la razón. Porque he meditado en tus pensamientos y los he vivido. Alguna ocasión, Albert Einstein, el genio más grande del siglo XX, dijo estas palabras: yo quiero conocer los pensamientos de Dios. Todo lo demás son detalles. Quiero conocer los pensamientos de Dios. Todo lo demás son detalles, son cosas sin importancia. Ustedes se vuelven más sabios que sus maestros, más sabios que sus padres, más sabios que los ancianos, cuando escuchan el regalo que Dios les ha dado a través de la Biblia, lo leen, lo estudian y lo obedecen. Se convierten en personas sabias. Así que amarse a sí mismos, hermanos, es tomar toda la herencia que Dios les ha dado y dicen, sí, Señor, yo la quiero para mí, yo la quiero para mí. Esa es la muestra más grande de amor que pueden tener para sí mismos. Y luego Dios nos dice, pero quiero que ames a los demás como a tu prójimo. Y para eso, hermanos, nos ha dado 2 cosas que en esta iglesia nos hemos empeñado en hacer. Número 1, que cada uno de los miembros de esta iglesia desarrolle talentos. ¿Ustedes se gozan cuando están aquí los chicos cantando, hermanos? Hermanos, los muchachos no lo saben, pero Sammy, cuando yo te veo, Mimi, cuando te veo allí, yo estoy bendiciendo a Dios. Digo, Padre, qué precioso regalo nos has dado en el talento de Samuel y de Mimi, Lupita y cada uno de los chicos que están aquí adorando al Señor. Yo estoy adorando al Dios y digo, Padre, gracias por estos hijos tuyos. Y luego a lo mejor a alguno les sorprende, pero como hoy me subo
y sin que se den cuenta les tomo fotografía al maestro que está dando la clase y al grupo de jóvenes. Creo que tú sí te diste cuenta, ¿verdad, Andy? Porque están ahí 25 jóvenes tomando clase. Y yo digo, Señor, gracias por Giovanni, gracias por Hugo, gracias por los maestros de escuela dominical que se preparan y que vienen a compartir tu palabra. Son talentos que la iglesia ha desarrollado, hermanos. ¿Para qué? Para que puedan servirse unos a otros. Ayer platicaba con mi cuñada, Norma, y me decía que ella en la iglesia donde está trabajando en México Nuevo, en Atizapán, empezó a formar un club de niños. Y dice que en ese club de niños no cristianos se fue casa por casa a invitarlos a tener un club. Les comparte cantos, enseñanzas de la palabra y dulces y demás. Y tiene a los 30 niños y los reúne cada semana para compartirles de la palabra de Dios. No son niños de la iglesia, son niños que están afuera y que ha formado un club de buenas nuevas. Yo dije, qué padrísimo sería que en la iglesia tuviéramos un club así. ¿No, hermanos? Hace 15 días tuvimos bautizos. Y yo pensé, ¿cuándo se va a desarrollar en la iglesia una hermanita o un hermano que le guste la costura y que diga, hermano, para los siguientes bautizos yo voy a prepararme unas playeras y le voy a decir a mi hermano Benjamín, que tiene el don de impresión en serigrafía, que las imprima para que los hermanos que se bauticen exhiban públicamente que ellos son hijos de Dios? Y tal vez otro pueda decir, yo voy a preparar unas batas o unas toallas para que los hermanos que se bauticen los tengan allí. ¿Me explico, hermanos? Hay otros hermanos en la sociedad femenil que dicen, ¿por qué no nos reunimos y preparemos alimentos? Vamos a tener un evento para Navidad. ¿Por qué no preparamos alimentos? Ahí están los talentos. Y Dios nos ha dado, hermanos, esto para que nosotros sirvamos. Y esa es la manera en la que esta iglesia puede demostrar que ama a otros. Y la última cosa, estoy hablando ahorita de los 5 propósitos de Dios. Adoración, tomar la herencia de Dios a través de la pertenencia, crecer y madurar, desarrollar talentos para servir. Y la última, compartir lo que hemos recibido. Decirle a la gente lo que Dios ha hecho conmigo. Y decirle, ¿por qué no vienes y ves? Es que es bien aburrido, a mí no me gusta estar tanto tiempo. ¿Por qué no vienes y ves? ¿Por qué no vienes y escuchas? ¿Por qué no vienes y empiezas a buscar de Dios y ves cómo Dios te bendice? Así que esos son los propósitos de Dios. Y Dios, con esto concluyo, dice, llénenme de alegría, hijos. Llénenme de alegría, amándose unos a otros, teniendo armonía. Y si no hay armonía, comprendan que dentro de la falta de armonía también hay bendición. Si reciben limones, conviértalo en dulce de limón. Y Dios nos dice, trabajen juntos por un propósito, por un ideal. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y nos despedimos.